Todos hemos recibido órdenes en algún momento de la vida y los recibimos en diferentes áreas de nuestra existencia. A nivel laboral, a nivel académico, sí, a nivel de relaciones de pareja, de familia, a nivel social. Siempre hay una serie de instrucciones que nosotros elegimos acatar porque sabemos que si lo hacemos de esa manera, las cosas van a funcionar y mejor. Por eso cumplimos con plazos de entrega, cumplimos con fechas asignadas para compromisos adquiridos. Por eso entregamos el trabajo en el estudio cuando estamos formándonos académicamente a tiempo, porque sabemos que es lo mejor. Pero hay instrucciones que son explícitas. Viernes a las 3 de la tarde, no es a las 3:30, a las 3. Un ejemplo. Pero también hay otras que, si bien es cierto, no se manifiestan de esa manera, de una forma tan explícita. También es cierto que ahí están y las aceptamos. El semáforo en rojo no se cruza, punto. Y así lo comprendemos, lo aceptamos. Sabemos que cuando uno no respeta esas instrucciones, hay problemas, puede haber inconvenientes. Por eso uno cumple con pagos, fechas de entrega, informes académicos, laborales, el día que es, asiste a la cita médica a la hora señalada, cumplimos con esos plazos, horas, instrucciones que se nos han dado previamente. Pero también hay otro tipo de directrices que son muy interesantes y que invisibles uno termina obedeciendo sin darse cuenta. Directrices invisibles que internas existen y aunque no la notemos, tienen el poderoso efecto de influenciar nuestra conducta y afectar nuestra calidad de vida. Muchas veces, lamentablemente, para mal. Y entonces decimos, nadie me quiere, nunca voy a estar con nadie, soy un fracasado, no sirvo para manejar dinero, siempre lo desperdicio, no soy bueno en las matemáticas, soy muy torpe, siempre hago algo estúpido, me voy a quedar solo el resto de la vida, es que yo, y empieza uno a decir, termina la frase que vos querás. Y ese tipo de reflexiones que nosotros nos decimos adquieren un nivel de importancia por el efecto que generan en nuestra existencia. A veces decimos esas cosas y lo decimos de una forma anecdótica, o sea, vino y se fue y seguimos con nuestra vida. Un día te diste cuenta que saliste con una media de una y otra media de otra, un zapato de uno o un zapato de otro, imagínate. Y solamente viniste a darte cuenta de eso cuando llegaste para donde ibas. Algunas personas se regañan y son muy duras, muy crueles con ellas mismas. Pero yo cómo fui a ser tan estúpido de colocarme dos zapatos distintos y no me di cuenta. Qué estúpido soy. Hay gente que es muy cruel con ella misma. Hay otros, por el contrario, que se ríen y se burlan y toman eso como algo agradable. Se burlan de ellos mismos. Es más, hasta le dicen a otras personas, mira lo que hice, traigo un zapato de uno y un zapato de otro, mira, y se ríen y no le dan tanta importancia y siguen de largo. Pero hay algunas personas que se hablan a sí mismas de cierta forma que terminan aceptando las historias que se cuentan y recrean esa historia que se dicen en su mente en su vida real. O sea, proyectan, manifiestan en su vida real la realidad que ellos mismos han creado por dentro para ellos mismos. Y el problema es que no lo notamos, no nos damos cuenta, no advertimos de la funcionalidad o disfuncionalidad de lo favorable o desfavorable de ese tipo de ideas que hemos permitido o estamos permitiendo echen raíces en nuestra mente. Como no hay un sistema de alarmas que se encienda para decirnos peligro, pues lo aceptamos. Y lo aceptamos porque rara vez cuestionamos, en muchas ocasiones pasa que rara vez cuestionamos nuestros pensamientos. Simplemente los damos por hecho. Pues como soy yo, y es normal, y es usual,
Y eso lo vengo diciendo hace tanto tiempo que básicamente, como dicen en el mundo del boxeo, la guardia ya no está arriba. Y simplemente la familiaridad genera contexto, confianza, en un contexto en el que yo me muevo con tranquilidad y lo termino aceptando sin más. Y así termino condicionando mi vida y lo que va a pasar de allí en adelante. No es magia. Mira, por ponerte un ejemplo sencillo. ¿Cuántas veces, por ejemplo, nos dicen que tenemos que hacer cierta actividad y entonces inmediatamente decimos qué pereza, qué aburrido, qué fastidio? Ese pensamiento de incomodidad con respecto a esa actividad genera una serie de efectos en mí. Por ejemplo, un estado emocional. Y ese estado emocional de incomodidad, de irritabilidad, lo termino expresando con mis palabras, lo verbalizo. Pereza, incomodidad, rabia, qué fastidio, qué molesto, decimos eso. Y en consecuencia, y acto seguido, actuamos. Actuamos con apatía, con indiferencia, hasta problemáticos, y todo por una idea que nosotros permitimos se colara en nuestra mente. Es demasiado rápido y simplemente cuando nos damos cuenta ya estamos actuando en función, en consecuencia, en coherencia con ese pensamiento que vos permitiste estuviera en tu mente. Y vuelvo y te digo, como es un pensamiento que yo digo que es usual en mí, comienza a filtrarse en mi conducta. En mi libro El principio de la doble creación cito una frase que dice que un pensamiento genera una emoción genera un acto, ese acto genera una conducta, la conducta crea un hábito y ese hábito crea nuestro destino, decía Samuel Smiles. Y todo comenzó desde un pensamiento que yo permití habitara en mi mente. Y nosotros tenemos pensamientos de ese tipo en todo, en el deporte, en la salud, en el trabajo, dependiendo del tipo de trabajo, del tipo de actividad laboral, si son ventas, si es administrativo, si es de finanzas, si es contabilidad, si es recursos humanos, si es gerencia, etcétera, etcétera, etcétera. También tenemos ese tipo de ideas con la relación de pareja, con respecto a la vida afectiva, con la pareja, de la pareja. Tengo ideas también de la relación que tengo con esa persona, del deporte, de todo. Y esas ideas tienen la facultad de condicionar mi conducta. Pero yo las termino aceptando. Y en muchas ocasiones son ideas que sabotean mi desarrollo personal integral. O sea, un pensamiento de reactivo con respecto, por ejemplo, a vamos a leer tal libro y yo pienso leer, uy no, y de una vez se genera mi estado emocional de apatía, de rechazo, de incomodidad. Y ese estado emocional lo reflejo, lo termino verbalizando. Digo, yo no quiero leer, es que eso es muy aburrido, me voy a dormir. Y comienzo a actuar en consecuencia, a rechazar, a, como decimos en Colombia, sacarle el cuerpo. Me invento cualquier excusa porque no quiero hacerlo. Y cuando comienzo a actuar en consecuencia, o sea, tengo que leer porque me tocó leer, digamos, y comienzo a leer, entonces empiezo yo a manifestar sueño, a cabecear, a parpadear, a bostezar. Y aparece la evidencia. ¿Sí ven? ¿Sí ven? Es que yo me duermo cada vez que leo. Y cuando la evidencia aparece, eso refuerza el pensamiento inicial que yo tuve con respecto a la lectura. Y cada vez que hago lo mismo, ese comportamiento se refuerza. Y al reforzarse, como decía Samuel Smiles, que aparece en mi libro, de esta reflexión del pensamiento y el destino, se convierte en mi destino, en mi identidad. Por eso hay gente que dice, ay no, lo que pasa es que yo soy muy desordenado, yo soy muy desordenada.
lo vienen diciendo desde hace tiempo, pero uno no nació desordenado, uno no nació con ese comportamiento, lo aprendió en el camino y de alguna forma u otra terminaste aceptándolo. Pero podrías dejar de serlo si rompes el ciclo de ese tipo de autosabotaje. Ese ciclo de autosabotaje es exactamente el mismo, es igual, pero por el lado contrario, cuando uno hace cosas que lo construyen, que lo trasciendan, que lo llevan a mejor, que potencian la realidad personal que cada uno de nosotros tiene. Y sin embargo, muchas veces nosotros terminamos siendo víctimas de nosotros mismos. Nuestra mente es una gran servidora, una extraordinaria empleada, pero muy mal jefe. Muy mal jefe. Se vuelve una tirana, es una dictadora, se vuelve terrible en contra de nosotros y nosotros nos volvemos esclavos de nuestra reactividad, de nuestro capricho. Y es la razón por la cual ya adultos muchas veces terminamos diciendo, pero mi vida no tiene sentido, ¿para dónde va? No veo salida, aquí no hay alternativa para mí, para mi futuro, no me provoca nada, no encuentro algo que le dé ese sentido a mi existencia. Y uno viene validando y reforzando las ideas que trae, no de ayer, sino de hace años, de décadas, que uno ha permitido eso anide en la mente de uno. Porque nosotros nos hemos vuelto los peores verdugos de nosotros mismos. Hay una frase, no recuerdo el autor, que dice algo así como: he descubierto a mi enemigo y me he dado cuenta que soy yo mismo. Pero si lo vemos desde esa perspectiva, ¿qué pasa cuando yo hago un stop y me detengo? ¿Qué pasa cuando yo hago un pare y hago una reflexión y me cuestiono? Y entonces puedo darme cuenta que para que yo pueda tener resultados significativos en mi existencia, es importante que me haga responsable de ella. Y hacerse responsable no es solamente salir, trabajar, generar ingresos para uno poderse sostener la familia, por ejemplo. Yo no dependo de nadie y cosas por el estilo. Soy un hombre responsable, dirá ella, soy una mujer responsable. Sí, sí, en ese aspecto, quizás. Pero uno debe hacerse también, si quiere, debe no. Una persona puede, si quiere, hacerse responsable de ella misma, de su propia existencia interior. Porque uno puede tener una tormenta alrededor de uno, pero no, esa tormenta no puede dañarme a menos que yo le entregue las llaves de mi propio interior y le permito que entre. Y no es por volverme cursi con ese tipo de frases, pero sí es cuando, incluso como decimos en mi país, nosotros somos capaces de hacer una tormenta, un huracán de la máxima categoría, de un vaso con agua, de poquita agua, de muy poca agua. Y armamos el desorden que es capaz de destruir el universo por cosas que uno con el tiempo y mucho tiempo después, y si es que ha colocado los pies sobre la tierra y ha entendido a ver las cosas con perspectiva, uno mismo termina diciendo: yo exageré demasiado con eso, no era para tanto, no era para tanto. Y qué bueno que no importa que te des cuenta mucho tiempo después, lo importante es que lo estás haciendo. Por eso es clave asumir la responsabilidad. Entender que yo no soy mis pensamientos, que yo puedo tomar distancia de ellos y darme cuenta si eso que yo estoy permitiendo, sea mi filosofía de vida, es constructivo o destructivo. Porque lo que sea, constructivo o no, se termina convirtiendo en mi identidad. Y mira esto, los eventos que suceden en la vida vienen y van, pero la identidad tiende a permanecer. Y si por un evento, por difícil que haya sido el evento, yo termino adoptando una identidad, eso
es como que yo le endose mi futuro a mi pasado. Entonces, uno puede tener una dificultad emocional y las cosas no salieron como esperábamos. Fue difícil y tal vez uno sufre a veces no un tropezón, sino varios. Y entonces, en algún momento termina uno diciendo definitivamente, ya me di cuenta que yo no puedo tener relaciones de pareja, no puedo compartir con nadie, no voy a poder tener una relación estable, definitivamente no va a ser posible porque nadie puede estar conmigo y me voy a quedar solo toda la vida. Y uno encuentra personas de mi edad, por ejemplo, incluso o mayores, yo tengo 55, que ahora pues no comparten con nadie. En algunos casos eso es una elección consciente, racional, razonada, objetiva, sopesada, valorada, para que uno llegue a esa conclusión y ese fue el camino y bien, está bien. Pero hay otras personas que están en esa situación porque dicen que como algo les pasó hace 20, hace 30 años, entonces por eso y porque no quieren volver a vivir eso, eso pasó hace 30 años. 30. Vos no sos la misma persona de hace 30, de hace 20, de hace 10, de hace 5. No sos la misma persona. Pero tuvimos un tropezón financiero y ya disparamos y lanzamos la sentencia fatídica con la que vamos a vivir el resto de la vida. Yo soy muy malo manejando plata. Soy muy malo manejando dinero. Y con nada que me llegue a la plata, yo por más que trate, no puedo. Y acto seguido, ya sabes qué es lo que termina pasando con la gente que piensa así. Y lo peor de todo es que uno genera evidencias que confirman lo que yo pienso de mí. ¿Recuerdas cuando dije, es que yo soy muy desordenado? Tuviste que salir de afán y cuando volviste te diste cuenta que tu cuarto está hecho un desorden. Para colmo llegaste con alguien y le mostraste dónde vivís y cuando pasa por tu habitación vos le vas a decir, es que yo soy muy desordenado. ¿Te das cuenta? O sea, vos mismo decís, casi que estás diciendo, ¿sí ves? Vos mismo te decís a vos mismo, ¿sí ves? ¿Sí ves? Yo soy muy desordenado. Ahí está la evidencia. ¿Y eso qué hace? Que refuerza la idea que vos tenés de vos y a más tiempo, a más, más. Y a más, peor, porque eso se termina confirmando, se termina fortaleciendo, influye en tu identidad personal, en el yo soy. Yo soy así, no puedo cambiar. ¿Cuántas veces he escuchado esa frase? ¿La has escuchado en alguna ocasión? Sí, en los comentarios contame si eso lo has escuchado alguna vez. Entonces, tu mente no tiene por qué ser una cárcel, por el contrario. Puede ser ese laboratorio de posibilidades donde vos creás esa existencia que vos querés para vos mismo. Algunos dirán y lo validan con su forma de actuar cuando dicen es que yo ya estoy muy viejo para eso. Por ejemplo, en el caso de gente de mi edad o mayores que yo o que están por la edad que yo tengo. Entonces pasamos de los 50, incluso algunos que pasan de los 40 ya dicen que ya no se puede porque están muy viejos. ¿Podés creer eso? No importa la edad. Pero es que he tropezado en la vida, me he caído, he cometido errores. Sí, todos. Quiero contarte, y esto no es un spoiler porque ya sé que vos sabés, pero con la vida viene en el mismo paquete los retos, los desafíos, los problemas, las dificultades. Eso viene con la vida misma. Lo lamento, no podemos evadirnos de eso. Eso siempre va a estar allí, de alguna forma o de otra, pero tarde o temprano aparecen, porque van a aparecer. Pero acá lo importante es entender que incluso a veces, cuando no hay problemas, cuando no hay dificultades, uno puede vivir en un mundo oscuro. Me gusta la frase de John Milton que dice que la mente es un lugar y por ella misma puede hacer del cielo un infierno y del infierno un cielo. Parafraseando, uno puede hacer de su vida un infierno
Y hay gente que vive en condiciones que la mayoría de nosotros podría decir, pero viven espectacular, están muy bien, una vida envidiable, y aún así viven en su propio infierno, fastidiados, incomodados, irascibles, están irritables con la vida, y entonces apenas abren los ojos ya están molestos, y te podrás imaginar cómo va a ser el resto del día. Y cuando una persona vive así un día, y no un día sino meses, y no meses sino años, y no años sino décadas, pues obviamente lo único que ha hecho, o lo que ha hecho con esa forma de proceder, es cimentar y crear fuertes bases para sostener una estructura de comportamiento autodestructiva. Pero ahí va. Y entonces esa persona ni sola está tranquila, ni durmiendo muchas veces está en paz. Cuando logra dormir, las pesadillas, en fin, sufren. Pero también ese mismo modelo funciona al contrario. ¿Y cómo se hace? Tres cosas muy importantes, o cuatro mejor, cuatro cosas muy importantes. La primera, léete mi libro El principio de la doble creación, donde esto que te estoy diciendo, ahí te lo explico con más detalles, con planes de acción, incluso con aplicación en diferentes áreas de la vida, en el trabajo, en la relación de pareja, etcétera. En el trabajo, si yo trabajo en una empresa, o si yo creo mi propio trabajo con un emprendimiento, ahí también te hablo de eso. Ahí te lo explico todo para que lo analices muy bien a nivel personal. Esa es una cosa. La otra, la segunda, es hacerse responsable de tu propia vida. Hacerse responsable de la propia vida no es pagar los propios gastos que uno tiene, pagar recibos, pagar arriendo, pagar cuotas. No. Por supuesto, eso forma parte de la responsabilidad de una persona adulta. Pero también está la otra parte, que es de una persona madura, y es que se hace responsable de su propia vida. No permite que el capricho gobierne su existencia. Porque cuando el capricho gobierne su existencia, las personas se evaden de su propia existencia. O sea, pueden consumir horas y horas haciendo scroll, por ejemplo, horas y horas sumadas en un año, suman semanas de 24 horas haciendo scroll. ¿Vos te imaginas eso? Y no solamente es la única forma de evadirse, el alcohol, las drogas, cualquier sustancia psicoactiva, el sexo, la pelea, la discusión, el por rebajearse, el humillarse, tantas cosas que uno puede hacer para evadirse de la realidad y no asumir una responsabilidad. Pero uno lo hace muchas veces de forma inconsciente. O sea, difícilmente pienso yo que una persona se levante en la mañana diciendo: hoy voy a ser irresponsable de mi propia vida. Soy irresponsable, que me vaya mal, que no creo. Bueno, de todo hay, seguramente habrá alguien que quiera hacerlo así, pero para la gran mayoría de las personas no. Entonces lo hacen inconscientemente, y por eso la importancia de hacerse responsables, o sea, conscientes. Carl Gustav Jung decía que mientras no hagamos consciente lo inconsciente gobernará nuestra vida, y nosotros le llamaremos a eso destino. ¿Sí? La vida es así. No, vos mismo con tus condiciones estás afectando tu vida. Pero si lo haces al contrario, como te digo, también es cierto. 4 pasos. 1. Leer mi libro El principio de la doble creación, que te lo dejo acá en la descripción. 2. Hacerse responsable de la propia vida. 3. Hacerse responsable significa que yo no voy a permitir cualquier tipo de ideas en mi mente. O sea, pondré alarmas. Alarmas que me digan ese tipo de pensamientos que estoy aceptando, que ya se empiezan a repetir, no están bien. Debo corregir. O sea, cuando uno tiene un error, no es un fracasado, simplemente fue un error. En la siguiente ya miraremos a ver qué pasa. Y si fallo 10 veces, pues le intentas la 11. Y 100, pues la 101. Y 10.000, pues la 10.001. Pero seguís
intentando. Tal vez no de esta forma, sino de aquella o sino de aquella otra, pero vas intentando, vas buscando la manera, renovas tu manera de pensar. Que hayas tenido un fracaso amoroso no significa que nunca vas a poder amar en tu vida. Que hayas tenido un problema financiero no quiere decir que no seas capaz de dirigir bien tus finanzas. Que no te haya ido bien en una actividad numérica no quiere decir que es que vos no sirvas para eso. Por supuesto, cambiando las ideas que tenemos con respecto a las matemáticas, no nos vamos a volver el premio Nobel de Matemáticas pura y el único de ahora en adelante, porque nadie va a lograr superarme en la vida, en la existencia, en la historia de la humanidad. No, pero seguramente vamos a poder hacer las cosas básicas con gran suficiencia para no tener los problemas que usualmente tenemos. Eso entendiendo que podemos seguir adelante. No puede ser que vos te hagas la vida imposible porque te colocaste un zapato de uno y otro de otro cuando llevas décadas colocándote los zapatos bien. ¿Ves? Pero eso no lo vemos, no lo destacamos. Pero cuando eso pasa, armamos tremendo lío y por eso es importante que nos hagamos conscientes de lo que estamos pensando y de lo que estamos permitiendo habitar en nuestra mente, de lo que estamos diciendo, porque estoy sintiendo lo que estoy sintiendo, porque estoy pensando lo que estoy pensando. Y cuando tengas la respuesta, ¿por qué? Y cuando tengas la respuesta, ¿por qué? Hasta que llegas a un momento que digas, no, ya no tengo más nada que decir. Hemos llegado al punto, porque ahí está ese pensamiento raíz que está afectando tu comportamiento. Y el cuarto punto es actuar. Date nuevas evidencias, así sea de pequeñito. Es que yo soy muy indisciplinado, yo no tengo palabra. Si mañana dijiste que te vas a levantar temprano, te levantaste temprano. No te coloques una hora que no es usual muy temprano, pero que vos podás decir 5 minutos antes de lo usual, ¿puedo levantarme? Sí, dale, hazlo. Sonó la alarma y de una vez en pie. Tendiste la cama. ¿Qué tiene que ver eso, tender la cama? Tender la cama es orden. Y así vos cuando más tarde volvás y veas el orden, vea, sí se puede. Poco a poco, pero te vas dando evidencias. Las evidencias validan el pensamiento que las originó y entonces generan nuevos pensamientos que se refuerzan a sí mismos y poco a poco vas creando esa identidad personal, la historia que vos te estás contando. Así entonces, dicho esto, recordá hacerse responsable de lo que te decís, porque no todo lo que vos te decís, porque vos lo digas, está bien. Entonces, revisá, puede que sí, pero toma distancia. Hace años, en un póster de una película, vi un texto que me gustó mucho, que dice: vuelve a empezar. Vuelve a empezar aunque sientas el cansancio. Vuelve a empezar aunque el triunfo te abandone. Vuelve a empezar aunque la traición sea la paga. Vuelve a empezar aunque todo se te esté acabando. Vuelve a empezar aunque todo parezca nada. Vuelve a empezar. Y vuelve a empezar el video para que tengas ahí las ideas claves. 4. Leer el libro El principio de la doble creación. Hacerse responsable. Hacerse consciente de lo que estoy pensando en ese orden de ideas y generar evidencias. Y una adicional es ver este video que te dejo acá, hacer comentarios, seguirme y muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video y nos encontramos en la próxima.